Clasificación de los textos persuasivos. Recordemos que los textos persuasivos son escritos que están orientados a convencer, a incidir o persuadir al receptor para lograr un cambio de opinión o hacer que adquiera algo. Su intención comunicativa es convencer, influir. Por ejemplo, el anuncio publicitario que incita y seduce, el artículo de opinión que convence, la caricatura política que da una opinión sobre personajes y el ensayo que defiende un punto de vista personal. Como todo texto, debe poseer sus tres propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. Además, como ya dijimos, las funciones del lenguaje que resaltan, pues es la función apelativa o connotativa para captar la atención del oyente, la función poética o retórica, que se vale de la belleza del lenguaje para convencer, empleando figuras retóricas. Dentro de los prototipos textuales que podemos encontrar, pues está el argumento, para expresar o rebatir opiniones o argumentos y defender así puntos de vista; el retórico, que es el arte de convencer a través del lenguaje. Y podríamos tener una combinación de argumentación retórica para captar la atención del receptor, para convencerlo con un razonamiento lógico y ordenado. Como todo texto, posee una estructura interna, una estructura externa. Dentro de la estructura externa, pues vamos a encontrar una presentación, que es la forma en que se presenta organizada la información o el texto y los recursos que utiliza. También en cuestión de contenido, se compone de introducción, desarrollo y conclusión, y a veces ocupa signos paralingüísticos, que son signos no verbales que se presentan en el proceso comunicativo. Dentro de la estructura interna vamos a encontrar en relación al contenido, ya sea objetivo, cuando se dan a conocer los hechos; subjetivo, cuando los hechos ocurridos se combinan con las opiniones del emisor. En relación al léxico, pues es un léxico coloquial, que es el más indicado para asegurar que el mensaje llega al receptor sin ruido ni complicaciones, pues lo utilizamos cuando nuestro escrito va dirigido a la generalidad, con respeto. Vamos a encontrar modos discursivos, que son la manera en que el emisor organiza el discurso para comunicar su intención, encontrando ampliación, demostración, definición, especificación, refutación y referencia. Algunas marcas discursivas, que son los conectores, que tienen la función de relacionar las unidades sintácticas y acomodarlas en el texto para lograr la cohesión en el discurso. Entre ellas podemos encontrar la adición y oposición, pero, causa, a raíz de o por qué, y las generales. A grandes rasgos hicimos una recapitulación de lo que estábamos revisando en el mapa mental que ya copiaron en sus libretas, espero que ya lo tengan ahí, sobre los textos persuasivos. Mapa conceptual. En este caso, el primer ejemplo que teníamos, el anuncio publicitario. El anuncio publicitario va a contener un mensaje auditivo, un mensaje escrito y un mensaje visual. En este caso, el ejemplo que dice "destapa la felicidad", vamos a analizar cuál sería el componente, o más bien, cuáles serían los componentes de este anuncio publicitario. En este caso, al ver la imagen, el componente visual, pues estamos viendo que hay un cubierto de un tenedor y las sombras de esta, o el espacio que hay entre estas, refleja una botella de Coca-Cola. Entonces el mensaje subliminal aquí sería que a la hora de la comida tú tienes que beber Coca-Cola. En la parte escrita vemos el eslogan que lo caracteriza, que es "destapa la felicidad". Entonces, el comer te hace sentir feliz, y qué mejor que lo acompañes con Coca-Cola, porque eso te va a hacer sentir muchísimo más feliz. Y por último, el componente auditivo. Si recordamos, vamos a darnos cuenta que muchos anuncios publicitarios tienen estos tres elementos. El anuncio publicitario está apoyado por medios de comunicación como la televisión,
la radio, la publicidad impresa, la que se pinta en espacios, en el cine o inclusive los espectaculares. Muchos de estos medios masivos de comunicación se sostienen gracias a la publicidad. Por ejemplo, el periódico, su mayor ingreso, igual en la radio, su mayor ingreso no es las noticias, lo que te está vendiendo las noticias, o la radio, sus programas, sino lo que anuncian en los programas o lo que anuncian en los periódicos. Esa es de ahí donde tienen sus mayores ingresos. Bueno, los anuncios publicitarios son de 3 tipos. Anuncio comercial, que está orientado a la venta de productos o servicios, como en el caso que mencionábamos de Coca-Cola. El anuncio institucional, que es el que busca modificar las conductas ciudadanas, en este caso, por ejemplo, el de Más vale prevenir, que es chécate, mírate, muévete. Esta cancioncita tan famosa lo que busca es modificar conductas ciudadanas. Y recientemente podrán darse cuenta que el gobierno actualmente, dentro de estos anuncios institucionales, puso en marcha de Susana Distancia, que es una heroína que lo que busca pues es mantener una distancia por lo menos de 1.5 a 1 metro entre personas para evitar la propagación del COVID, del virus COVID versión 2, COVID-SARS-2. El anuncio político, que está dirigido para que la opinión pública asuma ideas políticas y sociales como propias. Y esto lo vamos a ver mucho en los spots o en las campañas electorales. No muy lejos de esta época vamos a estar viendo que se acercan los comicios de presidentes municipales. Entonces vamos a estar viendo mucho anuncio político, desde que cambian una cancioncita, la letra y acomodan a lo que ellos quieren propagandear, sus discursos, sus debates, la publicidad impresa que también llegan a colocar en cada poste o pintar en cada muro. Eso es parte de un anuncio político. Los elementos que le dan estructura, específicamente la estructura interna a los anuncios publicitarios, pues son 3 principalmente: el mensaje, el texto y lo visual. El mensaje, que es el léxico o las palabras, y la distribución de las partes que forman el anuncio. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Cuando yo voy a promover un anuncio publicitario, tengo que ser lo más concreto posible, ocupar la menor cantidad de palabras, pero mandar un mensaje en concreto, una idea en concreto. Un eslogan, que es lo que va a permitir reconocer a mi marca, pone en este caso decíamos de Destapa la Felicidad. Un logotipo, que es una figura, un simbolismo, el cual va a relacionar el nombre de la marca, su eslogan y el logotipo. Esos 3 elementos van a reforzar la marca. Las imágenes que acompañan al anuncio publicitario y los colores que se vayan a ocupar y que por lo general son distintivos de la marca. Cuando piensas en Coca-Cola, piensas en blanco y rojo. Cuando te hablo de Liverpool, tu mente puede ir y pensar en rosa y blanco. Cuando te digo Walmart, puedes imaginar letras en color azul. Cuando te digo Home Depot, piensas en letras blancas y un fondo naranja. Cuando te digo Sabritas, lo más seguro es que pienses en una carita, en un emoji amarillo. Estos son elementos característicos del anuncio publicitario. El texto, ya sea oral o escrito, dependiendo del medio en el que lo quieras compartir. Cómo vas a argumentar o justificar los motivos por el cual quieres persuadir a las personas, a tus oyentes. Las formas de persuasión, cómo lo vas a hacer. La tipografía, qué tipo de texto vas a ocupar, desde el tamaño, desde el tipo de letra, cómo lo vas a acomodar en relación a lo escrito, en relación a un anuncio publicitario escrito. Y lo visual, cómo va a ser la fotografía, cómo va a ser la pintura, qué dibujos vas a emplear, cómo va a ser la combinación de colores. Tiene que ir todo en armonía. Hacer publicidad es un arte. Y bueno, este ejercicio trata de que identifiques los elementos de este anuncio publicitario. ¿Dónde está el eslogan? Vas a imprimir esta imagen, ya sea en tu cuaderno o en una hoja, y vas a subrayar o identificar con color amarillo el eslogan, con color verde el logotipo, con color
morado las imágenes, con color azul los colores y con color rosa la tipografía. Como un segundo ejemplo, el artículo de opinión. El artículo de opinión va a ser escrito por un autor que va a emitir una valoración, una opinión, un análisis personal sobre algún tema. Va a argumentar sus ideas para convencer a sus lectores y pertenece a un género periodístico. Se estructura de la siguiente manera: introducción, desarrollo y conclusión. En este ejemplo de artículo de opinión tenemos a la doctora Verónica González, que va a hablar sobre la salud y científicos. Como introducción, dicen que el espejo del alma son los ojos. ¿Qué podemos descubrir en ellos? Y la respuesta es muchas cosas. Hasta nuestro estado de salud, nuestra personalidad, las enfermedades posibles, etc. En este caso, ella incluye la tesis o la situación actual del problema. ¿De qué va a hablar? De los ojos. Dentro del desarrollo, va a describir los argumentos y las razones que demuestran la validez del punto de vista del autor para que sea aceptado por el lector. Lo anterior es gracias a la iridología, ciencia y arte que se refiere al estudio del iris, el color del ojo, que tiene sus orígenes en la antigüedad, en donde griegos, chinos, egipcios y hebreos sabían la importancia de los ojos como medio de comunicación y análisis. El padre de la iridología es el doctor Ignaz von Pexley, médico húngaro que empezó a observar los ojos de un búho, el cual se fracturó una pata y observó los cambios que se hacían en el iris del animal. Nuestro iris es como una fotografía de nuestro organismo y se detectan estados de salud de los órganos, estrés, circulación, medicamentos que se toman por largo tiempo, fracturas, estado del colon. Es parte de una medicina preventiva en la que podemos actuar incluso antes de que se presente la enfermedad y se puede hacer uso de las demás herramientas de la medicina integral como son las flores de Bach, el Reiki, la acupuntura, la medicina alópata, etc. Con frecuencia me preguntan si se pueden usar la medicina alópata e integral alternativa y la respuesta es que casi siempre sí, porque hay muchas herramientas de la medicina integral que son completamente inocuas, o sea que no hacen daño. Hacen una sinergia con la medicina alópata, que es la que te receta cualquier médico, acortando tiempo y costos de recuperación del paciente. Solo necesitamos informar a los médicos qué tipo de medicina se está usando, qué productos naturales, etc. Y como conclusión, se ofrece una propuesta de solución al problema. En este año nuevo que inicia, los invito a empezar con el año con mucha salud, amor y paz en sus corazones. Y qué mejor que un diagnóstico iridológico acompañado de una terapia Reiki y flores de Bach para comenzar con mucho ánimo y energía el año nuevo. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y es cierto, ¿qué dicen tus ojos? ¿Qué dice tu mirada? Hasta luego. Aquí vamos a ver que este artículo de opinión como tal no te da una opinión. Si decíamos que pertenecía dentro del género periodístico, no te está dando una opinión acerca de algo periodístico, sino de un tema libre en el cual va a tratar de convencerte de algo. Por lo general, el autor que escribe su artículo de opinión conoce acerca del tema o es especialista de. Como tercer ejemplo, la caricatura política. La caricatura política relaciona a la sociedad con una apariencia crítica respecto a su realidad, exagerando o deformando a los personajes y sintetiza en ilustraciones los acontecimientos más relevantes a través del humor, la burla y la ironía. Utiliza un lenguaje irónico y textual para hacer llegar un mensaje cargado de ironía y humor, con el cual se pretende satirizar, ridicularizar o criticar a un personaje o hecho en la actualidad. En este caso tenemos un ejemplo. Dice, el diputado quiere austeridad. ¿Qué es la austeridad? Pues el recorte económico. En este caso, el diputado es este personaje grande, bien comido, bien alimentado, muy trajeado, y a su lado pues está presente un ciudadano, al cual le ajusta el cinturón, reduce su capacidad de respiración. Luego dice, recortes. Ahora toma una tijera y recorta el cinturón, que el cinturón básicamente pues es dinero.
el dinero que tiene el ciudadano. Y por último, un bono navideño. Y todavía le recorta la última parte que le quedaba. Entonces, esta caricatura política va a contener un elemento visual que es irónico, como ya lo estábamos comentando, en el cual va a informar a través de imágenes y va a captar la atención de los lectores. Posee un elemento textual que va aclarando el mensaje y orientando el sentido de este. Sus características externas son: se desarrolla en un solo cuadro, su discurso es visual y textual, irónico y verbal, como ya lo habíamos dicho, irónico porque tiene personajes, gestos, rostros, color y ambiente, y un código cinético o verbal, o también puede ser no verbal, que son trazos gráficos que le dan una sensación de movimiento a los personajes o secuencia. Emplea diferentes tipos de lenguaje, por ejemplo, el anclaje, la redundancia, la inferencia y la contradicción. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso del anclaje, la imagen tiene poco sentido y el texto apoya su interpretación. Y entonces aquí tenemos a Donald Trump diciendo un montón de groserías que no alcanzamos a entender. Dice el grito y su traducción, y abajo tiene su traducción: haré que México se independice de los Estados Unidos. Un ejemplo de redundancia es aquel en que el texto insiste en lo que asegura la imagen. Y ahí tenemos a una persona cargando una cruz, y esa cruz, pues tiene las imágenes de diferentes partidos políticos y dice la Santa Cruz de los mexicanos. ¿Por qué la Santa Cruz? Pues porque gran parte del dinero recaudado va para el Instituto Federal Electoral y a su vez destina un recurso económico para dárselo a los partidos políticos, y estos hacen campañas políticas y en época electoral, pues ya sabemos, compran despensas y demás cosas para convencer a sus electores, siendo que los electores en un principio pues tuvieron que apoyar económicamente. O sea, no te están regalando nada, no están poniendo dinero de su bolsa, están haciendo uso de tus propios impuestos. La inferencia, en el cual la interpretación se encuentra en la imagen y el receptor saca su conclusión. En este caso tenemos un ejemplo del diálogo social, donde hay empresarios que hablan mucho, bla, 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 y están cegados. Los políticos que hablan mucho y no oyen. Y los trabajadores que quieren hablar pero están atadas de manos. Por último, la contradicción, que es la imagen dice una cosa y el texto otra, donde el receptor obtiene su propia conclusión. Ahí tenemos, por ejemplo, una casa, una comunidad, un lugar donde dice programas sociales. Tenemos una mano con una bolsa de dinero y vemos cómo riega el dinero en los programas sociales, y a su vez un espectacular que dice crecimiento económico, cuando en realidad no tenemos un crecimiento económico, porque el crecimiento económico pues se deriva de las actividades que realizan las personas, ya sea actividades primarias, secundarias y terciarias. En realidad nadie se está poniendo a trabajar, nadie está generando, solamente, no nadie, una muy poca parte, y esa poca parte se le retira por medio de los impuestos dinero que va a parar a los programas sociales o de asistencia, cuando hay otros que no están trabajando y solamente reciben el fruto de ese trabajo de quienes sí trabajan en la formalidad. También la caricatura política esclarece y ubica el sentido del mensaje gracias a un discurso, que son los pensamientos o ideas de los personajes, una parte tipográfica, que es el estado de ánimo de los personajes, y el uso de onomatopeyas, que son palabras muy características de las caricaturas, que lo que tratan de mostrarnos es la emisión de un sonido, como puff, boom, pam, etc. Posee características internas o de fondo, que son, por ejemplo, que estén basadas en temas políticos y sociales, expresan una opinión por medio de dibujos, combinan lo grotesco y el humor con algo de creatividad, utilizan la retórica para provocar una acción, una emoción, una convicción a quien recibe el mensaje,
Los elementos que utiliza para convencer son de diferentes formas, como la persuasión, la emoción, la racionalidad y la de ejemplificación, y hace referencia a personajes destacados de la vida política social y el trabajo que desempeñan.